Buenas, mi nombre es Sofía Cortés y vamos a hablarles acerca de la empresa Pan Am. La aerolínea Pan American World Airways, más conocida como Pan Am, fue la aerolínea internacional más importante de los Estados Unidos, desde 1930 hasta su quiebra en 1991. Pan Am fue fundada en los años 20 por el afamado Henry Hub Arnold, pero luego asumió el mando del presidente Juan Trippe y Asociados. Esta compañía ha tenido serias dificultades por años, pero sobrevivió mediante la venta de sus propiedades, inclusive sus rascacielos en Nueva York y, más recientemente, sus cotizadas rutas londinenses por las cuales su más vigoroso rival, United Airlines, le tuvo que pagar hasta $450 millones. Pan Am fue originalmente fundada como un servicio de hidroaviones en Key West, Florida. Esta compañía llegó a marcar la pauta en hechos tan importantes como el uso masivo de los reactores y la utilización de sistemas de reservas computarizados. De hecho, podemos decir que se le deben muchas innovaciones que dieron forma a la industria de las aerolíneas internacionales de hoy en día. La compañía fue una pionera en el transporte aéreo internacional de pasajeros. En 1935 atrajo la atención mundial cuando inauguró sus vuelos a China, el primer servicio de su clase a través del Pacífico, pero en los años 80 Pan Am se vio obligada a vender sus valiosas rutas del Pacífico. Poco a poco, la compañía se hizo paso en la historia aérea nacional. Muestra de ello fue el crecimiento del servicio trayendo aviones cada vez más modernos. Con los primeros aviones que tenían capacidad para 4 pasajeros, fueron subiendo a 6, luego a 10 y hasta 44, con el veloz bimotor Convair 240 en 1948. A principios de la década de los 70, la publicidad hizo que la aerolínea fuera bien conocida por su eslogan registrado World's Most Experienced Airline, en español, la aerolínea más experimentada del mundo. Incluso se calcula que llegó a tener una participación en el mercado del 75%. Claramente hay que recordar la baja oferta del mercado de aerolíneas en esta época. Pan Am fue respetada por la experiencia y profesionalidad de sus tripulaciones. Los tripulantes de la cabina eran multilingües y generalmente graduados de la universidad, frecuentemente con entrenamiento en enfermería. La crisis energética de 1973 causó un fuerte impacto en los costos operacionales de Pan Am. Además del alto costo del combustible, la baja demanda y el exceso del material en el mercado del tráfico internacional, que en parte es causado por las rutas obtenidas por las otras aerolíneas, como el caso de la ruta transpacífica, pues esto redujo el número de pasajeros que llevó Pan Am, hasta sus límites de beneficio. Como otras grandes aerolíneas, Pan Am invirtió en una gran flota de 747, con la expectativa de que la demanda del tráfico aéreo continuaría su alza, pero no fue el caso. Para poder mantenerse competitiva con las otras aerolíneas, Pan Am intentó expandirse al mercado doméstico de Estados Unidos. Después de varios intentos por ganar autorización por rutas domésticas, finalmente se le permitió a Pan Am comenzar vuelos domésticos entre sus bases de operaciones en Estados Unidos en 1979. Por otra parte, esto no fue muy bueno para Pan Am, porque la aerolínea no poseía sistemas de rutas nacionales anteriores. Como resultado, Juan Trippe y Asociados se tuvieron que enfocar en dominar el mercado sobre el agua. Mientras tanto, aerolíneas con rutas domésticas competían con Pan Am en rutas internacionales también. Los últimos aviones que operaron fueron los Airbus con capacidad para 254 pasajeros. Los aviones con el logotipo de Pan Am surcando el cielo del país constituyó todo un símbolo de modernidad en su época. Hola, mi nombre es José Raúl Telles y voy a hablar de cómo los costos influyeron en la decadencia de Pan Am. Esto se debió a diversas razones. Una de las principales son los costos operativos, que caracteriza a cada avión y que variará según la modalidad del uso de cada línea aérea. El costo operativo comprende la suma de los costos directos e indirectos. El cálculo de los costos directos se basan en fórmulas que tienen en cuenta los siguientes ítems. Primero, las tripulaciones, salarios y viáticos. Segundo, el combustible y el aceite. Tercero, los seguros. Cuarto, el mantenimiento. Y quinto, la depreciación y alquileres. Se entiende por el costo de operaciones de vuelo a la suma de los puntos 1, 2 y 3. El costo de mantenimiento está dado por el avión, motores, accesorios mecánicos, electrónicos, eléctricos o hidráulicos, la aviónica y los repuestos. La suma de los costos de operaciones de vuelo y de mantenimiento se denomina costo operativo en efectivo, el que sumado al costo de depreciación o alquiler nos da el costo directo total por aeronave. Pan Am hizo estimaciones equivocadas de acuerdo a la demanda para suplir estos costos
y además no diseñó planes de contingencia con la variación de los precios del petróleo que afectan directamente el costo del combustible, representando el 20 o el 30% de los costos en una aeronave. Por otro lado, Panam, por la cantidad de atentados terroristas y por mantener la fiabilidad y seguridad de sus clientes, al viajar ofreció un plan de seguros en la década de los 80, que significaba el 14% del costo total, además del montaje del dispositivo de seguridad. Sumando a esto las tasas de aterrizaje después de la regulación establecida por las leyes norteamericanas, las tasas acaparaban alrededor del 8% de las utilidades de un vuelo. Por consiguiente, no se diseñó ninguna estrategia de recortes en la aerolínea. La estrategia pensada fue en ese tiempo aumentar su capacidad con compras innecesarias de aviones y darle un enfoque internacional, luchando ferozmente con su competencia inmediata y con unos costos de viaje mucho más bajos que los de Panam, creando deudas que limitaban su capacidad y que se iba paulatinamente quedando sin dinero para pagarlas, hasta finalmente declararse en quiebra en 1991 con un déficit de $291 millones y rebajada por su competencia a la media tabla de las aerolíneas en Estados Unidos, la humillación que esto significaba después de ser la primera lejos de las demás. En resumen, se puede afirmar que el caso Panam fue crear un enfoque de costos equivocado y confiar en ese entonces por ser la aerolínea más tradicional y más experimentada, no tendría un gran flujo de sus clientes hacia las low cost u otras aerolíneas que cambiaron el modelo, que por siguiente manteniendo estrategias y fórmulas de cálculos de gastos que vieron fácilmente solucionables con el aumento de su capacidad de vuelo, sin ver que la mayoría de todas sus utilidades se perdían por los costos operativos directos, mantienen unas tasas y no renovando sus rutas para permitir modificar estas tasas de aterrizaje y de combustible que tan solo en estas representaban alrededor del 30 o el 45% de sus costos, ni tampoco el innovar y crear filiales que vincularon al formato low cost y quedarse en un nicho de mercado que claudicó ante estas. Buenas, mi nombre es Mauricio Monera y vengo a hablarles sobre las estrategias que hubiésemos adoptado en caso tal de haber estado enfrente de la aerolínea conocida como Pan American. La primera de las estrategias hubiese sido la eliminación o reestructuración de rutas y destinos. La reducción de la capacidad de las líneas aéreas no solo se evidenció a través de los anuncios de despido. Estos a su vez concordaron con la reducción de las mismas flotas como del número de vuelos. En la búsqueda de ajustar los costos, las líneas aéreas reacomodaron más eficientemente algunas rutas y eliminaron otras. Estas modificaciones en los vuelos trajeron aparejadas molestias para los consumidores debido a que ya no podrían viajar a cualquier lado cualquier día. La reestructuración de los vuelos incluyó mayor cantidad de escalas para servicios programados. Cabe aquí notar que son muy pocas las personas que necesitan viajar todos los días a todos los destinos, porque si así fuera el mercado no hubiera experimentado la contracción previa a los atentados del 11 de septiembre. De esta forma, el mercado de transporte aéreo de pasajeros se ajustó a los sucesos que lo afectaron, adaptándose a los cambios que propuso la oferta. La segunda de las estrategias que hubiésemos adoptado hubiese sido la búsqueda de fórmulas para optimizar el uso de flotas. Como primera contramedida, hubiésemos escogido la reducción de los tiempos de espera en los aeropuertos. Como segunda estrategia, hubiésemos escogido los modelos de avión con mayor densidad de asientos, ya que al reducir nuestra capacidad de enviar aviones por día, el solventarlo con una mayor densidad de asientos hubiese mantenido las ganancias casi que constantes. La segunda hubiese sido disposiciones para la reducción del consumo de combustible. En este se hubiesen minimizado las ineficiencias de los sistemas de gestión de tráfico aéreo. Se hubiesen reemplazado los aviones más viejos por unos nuevos que en comparación hubiesen tenido bajo consumo. Como tercera contramedida hubiésemos tenido otros canales de distribución alternativos, ya que las grandes aerolíneas siguen dependiendo de los canales tradicionales de la distribución como los operadores y las agencias de viajes. Las relaciones se vieron afectadas con los atentados del 11 de septiembre,
La necesidad de las compañías aéreas de reducir costes se ha reflejado en recortes generalizados de las comisiones de la venta de billetes, con estas que se remuneraban los revendedores de estas. De allí el planteo del uso de Internet como canal alternativo a la comercialización. Esta vía no es nueva y ya estaba incidiendo en ese tiempo, principalmente en países desarrollados en la forma de seleccionar viajes y en la compra de servicios turísticos a los mejores precios. Y como quinta y última estrategia, nosotros hubiésemos adoptado el refuerzo de la estrategia, el refuerzo de concentración de alianzas. Es innegable que la propagación mundial de las alianzas, así como la importancia que están esgrimiendo las estrategias de las líneas aéreas, muestran un desplazamiento de la planificación hacia una basada en alianzas, sinergias y mercados de red, en contraste con el desarrollo tradicional del mercado, ruta por ruta. Este tipo de acuerdos entre dos o más compañías permiten optimizar los recursos y reducir costes, así como brindar a los transportistas capacidades adicionales para afrontar la complejidad de un contexto globalizado. Gracias por su atención.